Oras, y todo sigue igual. Hablas con Dios, y el cielo, en lugar de abrirse, parece sellarse con piedra. Levantas tus manos al cielo buscando respuestas, pero lo único que recibes es un eco de tu propia voz. El alma duele cuando la oración se convierte en un monólogo. Hay noches en que tu corazón grita en silencio, y te preguntas si realmente alguien te escucha allá arriba o allá arriba. ¿Te ha pasado? ¿Has estado ahí, en ese valle donde el silencio de Dios parece más pesado que la propia prueba que enfrentas? Quiero hablarte desde ese mismo lugar, no desde una cima de victoria, sino desde el mismo valle donde también muchos hemos caminado con lágrimas en los ojos y una oración colgando de los labios. Porque si estás aquí, viendo este mensaje, no es casualidad. Dios quiere hablarte, no con una respuesta inmediata, sino con una verdad más profunda. Y esa verdad empieza reconociendo algo que tal vez no te has atrevido a decir en voz alta. Duele cuando Dios guarda silencio. Es un dolor que no siempre se puede explicar. Puedes contarle a alguien que perdiste algo, que estás enfermo, que estás luchando en tu matrimonio o en tu corazón. Pero es difícil poner en palabras lo que se siente cuando has orado por algo con todo tu ser y nada cambia. Has hecho ayunos, vigilias, intercesiones. Has creído, has llorado, has clamado. Y aún así, todo a tu alrededor permanece inmóvil, como si tus palabras se desvanecieran en el viento antes de llegar al cielo. Oras, pero el cielo parece de piedra. Esa frase se ha vuelto el susurro constante de muchos corazones cansados. Y con el tiempo, ese silencio empieza a transformarse en duda. Comienzas a preguntarte, ¿será que Dios está enojado conmigo? ¿Será que no soy digno de una respuesta? ¿Será que mi fe no es suficiente? O peor aún, ¿será que Dios ya no me escucha? Y ahí, justo ahí, el enemigo susurra la mentira más antigua. Dios te ha olvidado. Pero escucha esto con atención. El silencio de Dios nunca es olvido. Nunca es desprecio. Nunca es ausencia. A veces, ese silencio es parte del lenguaje sagrado de un Padre que está obrando en lo invisible, que está preparando tu alma para recibir algo que aún no puedes comprender. Mira lo que dice el Salmo 13:1. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? David el Citón David, el mismo hombre conforme al corazón de Dios, también conoció ese silencio. También sintió que el rostro de Dios se ocultaba. Eso nos dice que no estás solo, que tu experiencia no es rara ni una señal de condenación. Es humana. Es parte del viaje espiritual, parte del proceso de ser moldeado a la imagen del Hijo. El silencio divino pesa, y a veces pesa más que la prueba. Porque mientras el dolor puede sentirse, llorarse y sanarse, el silencio trae incertidumbre. Y la incertidumbre es un enemigo sutil. Se cuela en la oración, se infiltra en la alabanza, y si no se confronta, termina sofocando la fe. Pero quiero que sepas esto. Si estás atravesando un momento donde sientes que Dios no responde, no es señal de que estás en el camino incorrecto. Puede que sea justo lo contrario. Hay etapas en la vida espiritual donde Dios se calla, no porque se haya ido, sino porque quiere que aprendas a caminar por fe y no por vista, porque quiere que tus raíces profundicen más allá de las emociones y las señales, porque quiere llevarte a un nivel de intimidad donde la relación no dependa de lo que Él hace, sino de lo que Él es. Piensa en esto. Cuando un maestro guarda silencio durante el examen, no es porque no le importe el alumno, es porque ya enseñó, y ahora toca aplicar lo aprendido. Así también Dios. A veces calla para que tú descubras lo que ya sembró en ti, no para castigarte, sino para fortalecerte. Y sí, lo sé, eso no alivia el dolor inmediato. No borra las lágrimas ni silencia las preguntas, pero sí puede encender una chispa de esperanza. Porque si el silencio no es abandono, entonces hay algo más grande detrás de él. Tal vez una lección, tal vez una preparación, tal vez una revelación que aún no estás listo para recibir, pero que llegará. En esos momentos de silencio, el enemigo querrá que pienses que estás solo. Pero te lo repito con el corazón abierto, tú no estás solo. Hay miles, millones, que han caminado ese mismo valle. Abraham esperó 25 años por una promesa.
Ana oró por un hijo en medio de su humillación. José pasó años en prisión olvidado por los hombres, pero no por Dios. Jesús mismo oró en Getsemaní y no recibió una respuesta que evitara la cruz, pero sí recibió fuerzas para enfrentarla. ¿Puedes ver el patrón? No es que Dios no responda, es que Él responde a su tiempo, a su manera, con un propósito eterno. Su silencio nunca es vacío, siempre es consentido, aunque no lo veas ahora, aunque duela. Así que respira profundo. No estás aquí por accidente. Estás aquí porque el cielo no te ha cerrado la puerta. Solo te está preparando para algo más alto. Tal vez hoy no recibas la respuesta que esperas, pero recibirás algo aún más valioso. La certeza de que Dios está contigo, aún en su silencio. Y mientras ese silencio perdura, Él no deja de amarte, no deja de mirarte, no deja de trabajar en lo que tú no puedes ver. Porque así es nuestro Dios. Habla con palabras, pero también con procesos. Habla con milagros, pero también con silencios que transforman. Te invito a quedarte. Este es solo el inicio de un viaje. No es un sermón más, ni una charla para motivarte por unos minutos. Es una travesía espiritual. Y al final, si decides caminar con nosotros, comprenderás que el silencio de Dios no era una pared. Era un velo que estaba a punto de rasgarse para mostrarte su gloria. ¿Estás listo para seguir? ¿Estás dispuesto a descubrir lo que hay detrás de ese aparente silencio? Entonces camina conmigo, porque este no es el fin. Es apenas el principio de una respuesta más grande que tus oraciones. Dios sí responde, pero primero transforma. Hay algo que debes saber, algo que cambiará tu forma de ver el silencio de Dios para siempre. No estás solo en tu dolor. Y lo más importante, no estás ignorado, porque detrás del silencio hay una promesa viva, una promesa eterna, una promesa que arde incluso cuando no ves la llama. Dios sí responde, pero no siempre responde como tú lo esperas, y no siempre responde cuando tú lo pides. Dios responde, pero primero transforma. Escucha bien, no hay oración que se eleve desde un corazón sincero y no llegue a los oídos de Dios. Cada suspiro tuyo ha sido escuchado. Cada lágrima ha sido registrada. Salmo 56:8. Dice, Tú has tomado en cuenta mi vida errante. Pon mis lágrimas en tu redoma. No están ellas en tu libro. Tus lágrimas no se perdieron. No cayeron al suelo en vano. Están guardadas. Están contadas. Y están sembradas. Porque Dios no está más interesado en darte una respuesta rápida que en formar en ti un corazón profundo, maduro y firme. Tú quizás has estado esperando que Dios cambie tus circunstancias, pero Dios está usando tus circunstancias para cambiarte a ti. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? A veces pedimos sanidad, pero Dios primero quiere sanar el alma. A veces pedimos puertas abiertas, pero Dios primero quiere que maduremos para sostener lo que nos dará. A veces pedimos que Él cambie a las personas a nuestro alrededor, pero Dios primero quiere cambiar nuestro corazón. Porque ¿de qué sirve que Dios te dé lo que le pides si tu carácter no puede sostener la bendición? ¿De qué sirve que Él te entregue la promesa si aún no sabes cómo valorarla? Y si lo que hoy te duele es justo lo que te está preparando para lo que has orado. Hebreos 12:11 dice, Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hay un después, un fruto, una recompensa, pero primero hay un proceso, un silencio que parece castigo, pero que en realidad es formación. Un silencio que no viene de la indiferencia de Dios, sino de su amor paternal. ¿Sabías que cuando el alfarero moldea el barro, hay un momento donde deja de hablar y solo trabaja con las manos? Es en el silencio donde el barro empieza a tomar forma. No hay palabras, pero hay contacto. No hay sonidos, pero hay manos que están dando forma. Suavemente, firmemente, amorosamente. Así hace Dios contigo. En el silencio, Él no se ha ido. Te está moldeando. Está sacando de ti lo que no sirve, para colocar en ti lo eterno. Te está enseñando a confiar, no en lo que ves, sino en lo que sabes por fe. Porque esa es la verdadera fe. Creer cuando no ves.
confiar cuando no entiendes y seguir cuando no sientes. Y aquí está la promesa que lo cambia todo. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte. Dios no guarda silencio para frustrarte. Dios está obrando en tu interior, preparando lo que vendrá. Y cuando todo esté listo, la respuesta llegará. Jeremías 29:11 lo dice con claridad. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis, el fin que esperas. Pero antes, el proceso que necesitas. Por eso te digo hoy, con todo mi corazón, no te frustres por lo que Dios aún no ha respondido. Busca lo que Él sí está haciendo en tu interior. Tal vez no estás recibiendo la respuesta que pediste, porque estás recibiendo la transformación que realmente necesitas. Y cuando lo eterno se haya formado dentro de ti, lo temporal tomará su lugar. El cielo hablará, y tú entenderás que cada silencio tenía un propósito. Ahora, ¿estás dispuesto a seguir este viaje? ¿A abrir tu corazón? No solo a las respuestas, sino al proceso. Porque si es así, entonces prepárate para descubrir algo mucho más profundo que una oración respondida. Prepárate para descubrir a un Dios que responde, moldeando tu alma a su imagen. Cierra los ojos un momento, respira, y escucha esto no como una explicación, sino como una invitación. Sí, este no es solo un video, es una puerta, un llamado, un susurro divino que te dice, ven, hay más, hay profundidad, hay intimidad, hay esperanza. ¿Estás cansado? ¿Sientes que tu alma se ha desgastado de tanto esperar? Entonces te invito a soltar, pero no soltar la fe. Soltar el control. Soltar las expectativas humanas. Soltar el por qué, para abrazar el para qué. Porque cuando decides abrir tu corazón, no para exigir, sino para conocer, ahí es donde la intimidad con Dios comienza. Mira, no necesitas tener todas las respuestas ahora. Solo necesitas tener disposición, un corazón sincero, un espíritu quebrantado, y Dios hará el resto. Dice el Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. ¿Sabes qué significa eso? Que no necesitas venir perfecto. No necesitas saber orar con palabras complicadas. No necesitas entender todo lo que estás viviendo. Solo necesitas estar dispuesto a abrir tu alma y decir, Señor, aquí estoy. No te entiendo, pero te necesito. Estoy cansado, pero quiero confiar. Estoy herido, pero no quiero alejarme. Esa es la oración que transforma. La oración que no siempre pide, pero que se rinde. La oración que no busca una respuesta, sino una presencia. ¿Y sabes lo hermoso? Que cuando te acercas así, Dios no te rechaza, Dios no te ignora, Dios no te deja esperando. Dice Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hoy quiero que empieces este viaje con una decisión. No una decisión basada en emociones pasajeras, sino en fe. Una fe sencilla, tal vez cansada, pero dispuesta. Una fe que dice, no entiendo lo que estás haciendo, Dios, pero sí entiendo que sin ti no puedo más. Y cuando haces esa declaración, aunque sea en silencio, algo comienza a moverse. No afuera, adentro. El cambio más profundo no empieza en las circunstancias. Empieza en el alma. Empieza en ese momento en que eliges creer otra vez, orar otra vez, esperar otra vez, confiar otra vez. No estás solo. No estás hablando con una pared. No estás olvidado. Estás en camino al encuentro más poderoso de tu vida. Pero no te precipites. Este es un viaje sagrado. Y como todo viaje sagrado, necesita reverencia, honestidad y apertura. Así que, si lo sientes en tu corazón, te invito a hacer esta breve oración conmigo. No importa dónde estés, ni cuántas veces hayas sentido que Dios no te escuchó. Haz esta oración en voz baja, o en silencio, desde lo profundo. Oración de entrega. Señor, aquí estoy. No vengo con fuerza, vengo con necesidad. No vengo con orgullo, vengo con quebranto. No vengo a exigirte, vengo a endrasgarme. Hoy decido abrir mi corazón,
aunque tenga miedo. Hoy decido seguir escuchando, aunque aún no entienda. Dame oídos para oír tu voz, ojos para ver tu mano, y un alma dispuesta a caminar contigo, más allá del silencio. Amén. Ahora sí, ¿estás listo para avanzar? ¿Estás listo para dejar atrás el ruido y entrar en la profundidad? Porque lo que viene no es información, es revelación. Y esa revelación cambiará tu vida. Dios no está en silencio porque te ha olvidado. Está en silencio porque quiere revelarte algo más grande que tú mismo. Su voluntad, su presencia, su poder y su amor inquebrantable. El viaje apenas comienza, y lo mejor aún está por revelarse. Quiero contarte una historia real. Es la historia de Laura, una mujer sencilla, de fe profunda, madre de 3 hijos. Una mujer que conocía las Escrituras, que servía en su iglesia, que creía con todo su corazón en el poder de la oración. Pero también es la historia de una espera que la desgastó por dentro. Todo comenzó con un diagnóstico: cáncer en etapa avanzada. Y a pesar del golpe inicial, Laura hizo lo que siempre había aprendido a hacer: orar. Se arrodilló esa misma noche, sola en su habitación, y oró como nunca antes. Lloró, suplicó, declaró sanidad en el nombre de Jesús, con una fe que te sacude al oírla. Los primeros días fueron de esperanza. Todos en la iglesia oraban por ella. Los médicos le dieron tratamientos, y aunque los resultados no eran alentadores, Laura seguía creyendo. Pero pasaron las semanas y los meses, y cada análisis traía peores noticias, y su cuerpo, antes fuerte, comenzó a debilitarse. El cabello cayó, las fuerzas también, y entonces llegó ese momento que muchos temen, pero pocos se atreven a expresar. El momento en que Laura, con la Biblia abierta en su regazo, en voz baja, rompió el silencio. Señor, ¿me estás escuchando? El dolor de la espera no es solo físico, no es solo la enfermedad, ni la pérdida, ni la situación. El verdadero dolor es orar con todo tu corazón y no ver nada cambiar. Es vivir en una lucha constante entre la fe y la realidad. Es sentir que estás confiando en un Dios que guarda silencio. Laura comenzó a evitar a las personas. Ya no tenía fuerzas para escuchar los mismos mensajes de ánimo. Ya no sabía cómo explicar que su fe no se había ido, pero que su esperanza comenzaba a flaquear. Y aquí está la parte más humana y más sagrada. Laura no dejó de creer en Dios, pero empezó a dudar de que Dios creyera en ella. Porque cuando el milagro no llega, no solo dudas de la situación, comienzas a dudar de ti mismo. ¿Será que no oré bien? ¿Será que Dios está molesto conmigo? ¿Será que no merezco el milagro? Estas preguntas no son falta de fe, son gritos del alma que no entiende lo que vive. Y tal vez tú has estado ahí, tal vez no con una enfermedad, pero con un dolor igual de profundo. Ese hijo que se alejó, ese matrimonio que se rompió, ese trabajo que no llegó, esa sanidad emocional que nunca apareció, ese milagro que no se cumplió. ¿Y sabes qué es lo más devastador de todo? El silencio, el largo, frío, profundo silencio de Dios. Pero escucha esto, lo que duele no es solo lo que falta. Lo que más duele es sentir que ya no sabes si orar sirve de algo. Es seguir orando mientras una voz dentro de ti susurra, ¿para qué? Y aquí quiero decirte algo que puede liberarte. Dios no se ofende por tu dolor. Dios no se molesta cuando te preguntas si Él está. Dios no abandona a los que lloran esperando. Él está más cerca de lo que crees. A veces, el silencio de Dios es más una prueba de madurez que un castigo. A veces, Él no responde de inmediato porque quiere enseñarte a confiar en su corazón, incluso cuando no puedes ver su mano. Como dijo Charles Spurgeon, cuando no puedes ver la mano de Dios, confía en su corazón. Y eso fue lo que pasó con Laura. Un día, cuando ya parecía que no quedaba nada por hacer, una enfermera que nunca antes había hablado con ella entró a su habitación y le dijo, no sé por qué, pero sentí que debía orar contigo. Y en esa oración simple, Laura lloró como una niña. No porque se sanó físicamente en ese momento, sino porque por fin supo, que no estaba sola. Su enfermedad no desapareció, pero su fe volvió a encenderse. Y sus últimos meses, aunque llenos de dolor,
fueron también llenos de paz, perdón, reconciliación y propósito. La espera no cambió la situación, pero cambió su corazón. Hoy tal vez tú eres Laura. Tal vez estás esperando algo desesperadamente y ya no sabes si seguir orando. Déjame decirte algo que puede salvar tu fe. Dios sí escucha. Dios sí ve. Y aunque su respuesta no siempre viene como tú esperas, Él siempre, siempre está trabajando en algo eterno. Ahora respóndete en tu interior. ¿Qué estás esperando que aún no llega? ¿Crees que el silencio de Dios significa que Él no está obrando? Dios te invita a no temer al silencio, sino a buscar lo que Él quiere formar en ti mientras esperas. Y cuando lo entiendas, verás que no fue una espera vacía, sino un tiempo sagrado donde Dios moldeó tu alma para lo que viene. Hay una mentira peligrosa, una que se mete en lo más profundo del alma cuando la oración parece no tener eco. Esa mentira dice, si Dios no me responde, es porque no le importo. Tal vez no lo dices en voz alta, pero lo has sentido. Ese pensamiento escondido que susurra, si Dios realmente me amara, ya habría hecho algo. Y ese pensamiento, aunque parezca lógico, es una distorsión, una trampa emocional y espiritual. ¿Por qué? Porque mide el amor de Dios con la vara de la inmediatez y confunde el silencio con rechazo. Pero déjame decirte algo con toda autoridad espiritual. Dios no te ignora. Dios no se olvida de ti. Dios no deja de amarte por lo que aún no ha hecho. Escucha Isaías 55, 8-9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sabes qué significa eso? Que aunque no entiendas sus decisiones, puedes confiar en su intención. Su amor no depende de cómo responde, depende de quién es Él. El Salmo 34:17 lo confirma. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Él oye. Él no es sordo a tus ruegos, pero tampoco es un genio que concede deseos al instante. Dios no actúa desde el capricho. Dios actúa desde la eternidad. Cuando piensas que Él te ignora porque no responde, estás reduciendo su amor a un acto. Pero Dios te ama por encima de tus oraciones. Te amó antes de que supieras orar. Y te seguirá amando, incluso cuando no entiendas lo que está haciendo. ¿Sabes cuántas veces Jesús no fue entendido? Cuando llegó 4 días tarde a la tumba de Lázaro, todos pensaron que ya no había nada por hacer. Marta le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. En otras palabras, ¿dónde estabas cuando más te necesitaba? ¿Y sabes qué hizo Jesús? No la reprendió. No le dio una explicación teológica. Lloró con ella. Eso es lo que hace nuestro Dios. No siempre responde de inmediato, pero nunca deja de acompañarte. Él no ignora tu dolor, lo comparte. Él no ignora tu espera, la llena con su presencia. Entonces, ¿por qué duele tanto? Porque queremos controlar los tiempos de Dios. Queremos entender sus planes, cuando aún estamos viviendo solo una escena del capítulo. Pero Dios está viendo la historia completa. Y a veces, su no temporal es un sí eterno que aún no puedes ver. Puedes confiar en eso. Puedes creer que Dios te sigue amando, aunque aún no veas lo que pediste. Porque cuando logras soltar la necesidad de controlar y abrazas el misterio de su amor soberano, la paz comienza a brotar en medio de la espera. Y entonces entiendes, Dios no me está ignorando. Dios me está enseñando a depender completamente de Él. No eres invisible, no eres rechazado, no estás olvidado. Estás siendo preparado, estás siendo afinado, estás siendo amado. En lo profundo, no dejes que el enemigo use el silencio como arma. Usa tú el silencio como altar. Donde no hay palabras, haz espacio para su presencia. Donde no hay respuesta, busca su rostro. Porque te aseguro algo, el Dios que hoy parece callar es el mismo que pronto hablará con poder, y su voz no solo responderá a tu oración, restaurará tu corazón. ¿Alguna vez te has sentido espiritualmente seco? ¿Has llegado a ese punto donde te arrodillas, pero no sientes nada? Donde levantas tus manos en adoración,
pero parece que el cielo ya no responde. Esto es más común de lo que imaginas. Y muchas veces ocurre justo después de temporadas de orar sin ver respuesta. Hay un desgaste profundo, no solo físico, sino del alma, que produce la espera prolongada. Primero, aparece la ansiedad, esa preocupación constante que vive en el pecho. No sabes cómo va a resolverse lo que estás enfrentando, y aunque oras, la incertidumbre no desaparece. Tus pensamientos corren sin control. Tu fe se mezcla con miedo. Empiezas a pensar en todos los ¿y si? ¿Y si Dios nunca responde? ¿Y si esto empeora? ¿Y si estoy solo? La ansiedad espiritual no solo te roba la paz, te roba la capacidad de escuchar la voz de Dios. Porque cuando la mente está en caos, el corazón se vuelve ruido. Y cuando hay ruido interno, no se percibe el susurro del cielo. Luego, viene algo más sutil, pero más peligroso: el enfriamiento espiritual. Antes, leías la Biblia con gozo. Antes, orabas con pasión. Antes, ibas a la iglesia con hambre. Ahora, ya no. No porque hayas dejado de creer, sino porque te cansaste de esperar sin ver. Y aquí es donde el enemigo lanza una estrategia silenciosa pero letal. ¿Para qué seguir buscando si Dios ya no te escucha? Y muchos caen, se enfrían. No abandonan a Dios, pero tampoco lo buscan con la misma fuerza. Se convierten en creyentes pasivos. Viven, respiran, trabajan, pero el fuego de su primer amor se ha apagado. Y como si eso no fuera suficiente, también llega el resentimiento, no solo hacia Dios, a veces hacia las personas que sí recibieron su milagro, hacia aquellos que testifican mientras tú sigues esperando, incluso hacia ti mismo. Tal vez no soy lo suficientemente bueno, tal vez no tengo suficiente fe. Y ese resentimiento envenena lentamente el alma, como una gota de veneno que se mezcla en el agua pura. Pero quiero revelarte una verdad poderosa. Estas emociones no son el final de tu historia. Estás herido, pero no vencido. Estás confundido, pero no solo. Estás cansado, pero aún tienes esperanza. Y aquí es donde entra la metáfora de la semilla. Imagina una semilla plantada en tierra fértil. Tiene todo el potencial para dar fruto. Pero si esa semilla no se riega, no crece. Si el sol la golpea sin agua, se seca. Si se olvida bajo la tierra, muere antes de brotar. Así también es tu fe. Cuando la espera se alarga, debes regar tu alma con la palabra, con adoración, con tiempo en la presencia de Dios. Aunque no veas fruto aún, aunque parezca que nada está pasando. Porque te aseguro esto: en el reino de Dios, las raíces crecen primero, antes de que el brote aparezca. Lo que no ves, también está siendo formado. No todo crecimiento es visible al ojo humano. Colosenses 2:7 dice: arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. ¿Estás regando tu fe cada día? Incluso en el silencio. O hacer dice te haré. ¿O has permitido que el dolor te enfríe? Haz hoy un acto de humildad. Vuelve a regar esa semilla, aunque no sientas, aunque no entiendas, porque tu obediencia en el silencio será tu cosecha en el día de la respuesta. Historia de Job y su clamor sin respuesta inmediata. Ahora quiero llevarte a un lugar muy sagrado, un lugar de cenizas, dolor y silencio. El lugar donde vivió uno de los hombres más íntegros de la Biblia, Job. Job era un hombre justo, temeroso de Dios, generoso y amado. Tenía familia, riquezas, buena reputación. Y en cuestión de días, lo perdió todo. Sus hijos murieron. Su cuerpo fue herido. Su esposa lo instó a maldecir a Dios. Sus amigos lo acusaron falsamente. Y lo más doloroso de todo, Dios no le respondió. Por capítulos y capítulos, vemos a Job clamando, suplicando, cuestionando, y el cielo permanece callado. ¿Te suena familiar? Job dijo en 30:20, clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Y sin embargo, nunca dejó de buscarlo, nunca dejó de decir, yo sé que mi Redentor vive. Y al final, Dios habló, no para explicarle todo, sino para revelarle su gloria. Porque escucha esto con el alma abierta.
Dios no cayó por crueldad. Dios cayó por compasión. Compasión de dejar que Job descubriera que su fe no dependía de las bendiciones, sino de la relación que tenía con su Creador. Compasión de permitir que Job pasara por el fuego, no para destruirlo, sino para refinarlo. Dice Job 23:10, «Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro». ¿Ves lo que Dios estaba haciendo? No estaba ignorándolo, estaba purificándolo. Y así también contigo. Dios no está callado porque es indiferente. Dios no está callado porque no le importas. Está callado porque está obrando algo eterno en ti. Él sabe cuándo hablar, sabe cuándo intervenir, y sabe cuándo quedarse en silencio, porque su amor ve más allá de lo inmediato. Como un padre que deja a su hijo caminar solo un tramo, no por abandono, sino porque sabe que el niño debe fortalecer sus pasos. El silencio de Dios no es castigo, es protección, es formación, es compasión pura. Así que hoy, en medio de tu clamor sin respuesta, repite lo que dijo Job. Aunque él me matare, en él esperaré. Job 13, sí. Porque esa fe, la que sigue amando en el silencio, es la que mueve el cielo. Y al final, como Job, verás a Dios con tus propios ojos. Y entenderás que su silencio fue parte de su estrategia para revelarse a ti con más poder que nunca. Muchas veces no se trata de que Dios no hable, sino de que esperamos que hable como nosotros queremos. Y cuando no lo hace, confundimos su soberanía con su silencio. ¿Te ha pasado? Haces una oración específica. Esperas una respuesta clara. Le das a Dios el plan, el paso a paso, el calendario. Y luego, nada sucede como lo imaginaste. Ahí nace la frustración. Y la frustración, mal gestionada, da paso a la decepción. Y si no se sana, esa decepción se convierte en una muralla entre tú y Dios. No porque Él te haya fallado, sino porque tú formaste expectativas que Él nunca prometió cumplir. Vamos a la Biblia, a una escena profundamente humana y reveladora. Lázaro, amigo de Jesús, está enfermo. Sus hermanas, Marta y María, mandan llamar a Jesús. Ellas conocen su poder, han visto milagros. Y por supuesto, esperan que Jesús venga de inmediato. Pero Jesús no llega. Juan 11:6 dice algo impactante. Cuando oyó, pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Puedes imaginar eso? Jesús recibe la noticia de que su amigo amado está grave y decide quedarse 2 días más, no por negligencia, sino porque él veía un propósito más grande que la urgencia. Cuando Jesús finalmente llega, ya es demasiado tarde. Lázaro ha muerto. Marta corre a su encuentro y le dice, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Juan 11:21. María, al encontrarlo después, dice exactamente lo mismo. «Señor, si hubieras estado aquí». Juan 11:32. Ambas tenían fe, pero una fe condicionada a su expectativa. Querían que Jesús sanara. No se les ocurrió que Él podía resucitar. Y ahí está la raíz del problema. Cuando limitamos a Dios a lo que esperamos, le cerramos la puerta a lo que Él quiere hacer. A veces pedimos alivio, y Dios quiere traer libertad. A veces pedimos que se arregle algo, y Él quiere transformarlo todo. Pedimos lo que entendemos, pero Dios responde desde lo eterno. Isaías 46:10 dice, «Yo anuncio el fin desde el principio, y digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero». Tus planes pueden ser buenos, pero los de Dios son perfectos. Y sabes lo hermoso, Jesús no reprendió a Marta ni a María por su dolor. No les dijo, «Tienen poca fe». Lloró con ellas, y luego hizo el milagro que ni siquiera se atrevieron a pedir. «Lázaro, sal fuera». Una tumba se abrió, un muerto caminó, y el silencio fue transformado en asombro. ¿Y tú? ¿Estás esperando que Dios actúe según tus tiempos? ¿Has estado frustrado porque no respondió a tiempo? Tal vez, solo tal vez, Dios está esperando que muera tu expectativa para resucitar su voluntad. El doble ánimo bloquea la fe. Santiago 1:6-8. ¿Oramos realmente confiando o solo por rutina? La oración
no es solo palabras. Es una postura del corazón, una entrega del alma, un acto de confianza profunda. Pero ¿qué pasa cuando el corazón está dividido? Cuando dices con los labios, creo, pero por dentro sientes, dudo. Esto no es condena, es realidad. Muchos oran no porque confían, sino por costumbre, porque es lo que se debe hacer, porque aprendieron que ante la crisis hay que orar, pero en el fondo, ya no esperan nada. Y eso es peligroso, no porque Dios se ofenda, sino porque la duda constante bloquea la fe activa. Santiago 1:6-8 lo dice sin rodeos, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Duro, tal vez, pero también es amoroso. Dios no rechaza al que duda sinceramente. Rechaza la oración sin compromiso, sin entrega, sin fe viva. Él busca corazones íntegros, aunque estén rotos, no corazones divididos entre fe y conveniencia, entre Dios y el plan B. ¿Y sabes cuándo oramos con doble ánimo? Cuando no creemos que Dios realmente quiera lo mejor para nosotros, cuando no hemos rendido el control, cuando oramos por un milagro, pero ya hicimos planes por si no ocurre. El doble ánimo rompe la conexión con el cielo, no porque Dios deje de amar, sino porque la fe es el canal por donde Él responde. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué hacer? Primero, sé honesto. Dios no necesita que finjas confianza. Él prefiere una oración sincera que diga, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Marcos 9:24. Segundo, elige creer, aunque no sientas. La fe no es emoción, es decisión. Tercero, elimina los planes alternos, quítalos por si acaso, y di, Dios, si no lo haces como yo espero, aún así confío en ti. Cuando tu corazón se enfoca solo en Dios, sin dividirse entre opciones humanas y fe espiritual, la paz vuelve, la fe crece, y el cielo responde, porque a Dios no lo mueve la repetición, lo mueve la rendición. Hay algo que pocos se atreven a enfrentar, una raíz silenciosa que se esconde detrás de muchas oraciones sin respuesta, el pecado no confesado. Ahora bien, no hablamos aquí de perfección. Todos fallamos, todos tropezamos, pero hay una diferencia entre caer y abrazar lo que nos separa de Dios. David lo dijo con claridad en el Salmo 66:18. Si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mira la palabra clave. Mirado. No se refiere a haber pecado, sino a guardarlo con cariño, esconderlo, justificarlo, permitir que eche raíces. Es como si quisiéramos hablar con Dios, pero con las manos llenas de algo que sabemos que lo ofende. Y aún así, esperamos que nos abrace. Imagina a un hijo que roba, engaña, se aleja de sus padres por años, y un día llega a pedir dinero, pero sin decir ni una palabra de lo que hizo. ¿Crees que su padre no lo ama? Claro que lo ama, pero ¿puede haber restauración sin arrepentimiento? ¿Puede haber comunión verdadera sin confesión? Dios no busca humillarte por tus errores. Lo que Él quiere es que le entregues lo que te está separando de su voz. Porque muchas veces no es que Dios no hable, es que nuestro pecado grita más fuerte que su susurro. ¿Y qué decir de las heridas? Esas que se quedaron abiertas por años. Traiciones, abusos, injusticias, cosas que te hirieron tanto, que hoy son una barrera entre tú y Dios. Cuando oramos desde un corazón lleno de amargura, de rencor, de resentimiento, la fe se contamina y la oración pierde pureza. Jesús fue claro en Mateo 5:23-24. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y ve, reconcíliate primero. ¿Por qué? Porque el perdón desbloquea lo que el resentimiento encierra. El perdón es una llave que no solo libera al otro, te libera a ti. Te reconecta con el cielo, te limpia por dentro, te prepara para recibir lo que estás pidiendo. Tal vez estás orando por paz, pero guardas odio. Tal vez pides sanidad, pero no has sanado tu pasado. Y Dios te dice hoy,
Entrégame eso también. No hay pecado tan oscuro que Él no perdone. No hay herida tan profunda que Él no pueda sanar. Primera de Juan 1:9. Lo afirma. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Uy, haz un alto. Haz una pausa sincera. ¿Qué estás escondiendo en tu interior? ¿Qué heridas aún no has llevado a los pies de Cristo? ¿Hay algo que debas confesar, perdonar o soltar? Dios no busca oraciones perfectas. Busca corazones rendidos. Y cuando confiesas, cuando perdonas, cuando limpias tu alma, el cielo vuelve a abrirse, porque su silencio nunca fue rechazo. Fue un llamado a regresar a la verdad. Versículo clave. Santiago 4:3. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Tema central. Testimonio de transformación a través de la humildad. La oración es un acto de comunión, no un contrato, no una lista de deseos, no un ritual vacío. Pero a veces oramos no desde la necesidad, sino desde el orgullo. Queremos que Dios haga lo que pedimos, no para su gloria, sino para nuestra validación. Santiago 4:3 lo dice sin rodeos. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Qué significa esto? Significa que muchas veces nuestras oraciones son egocéntricas, disfrazadas de espiritualidad. Oramos para impresionar, para demostrar que tenemos fe, para que otros vean que Dios está con nosotros, para lograr metas que alimenten el ego, no el propósito. Permíteme contarte una historia real. Mateo era un joven líder en su iglesia, carismático, talentoso, lleno de visión. Soñaba con plantar una iglesia, llenar auditorios, predicar a multitudes. Oraba con pasión. Señor, dame naciones. Hazme grande para tu gloria. Pero en lo profundo, su corazón deseaba reconocimiento más que obediencia. Pasaron los años. Nada se abría. Puertas cerradas, proyectos fallidos, oraciones sin respuesta. Hasta que un día, en un retiro espiritual, Dios quebrantó su corazón. No con condena, sino con verdad. Sintió que el Espíritu le decía, no estás buscando mi reino, estás construyendo el tuyo con mi nombre. Eso lo destrozó. Lloró por horas. Y por primera vez en años, su oración fue simple. Señor, aquí estoy. No quiero ser grande. Quiero ser tuyo. Desde ese entonces, todo cambió. Dios comenzó a usarlo. No con grandes escenarios al principio, sino en pequeños grupos, cárceles, hospitales. Y ahí encontró la gloria verdadera, la de servir con humildad. Hoy predica a miles, pero su oración sigue siendo: haz lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. Porque entendió que Dios no responde al orgullo, responde a la rendición. Isaías 57:15 dice, yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Y tú? ¿Desde qué motivación estás orando? ¿Quieres que Dios lo haga? ¿Para que se vea tu nombre o su nombre? ¿Estás dispuesto a que Él te diga no por amor? Hoy es día de soltar la vanidad, de vaciar el corazón, de decir, Señor, si me das, gracias. Si no me das, aún así te seguiré. Porque cuando oras desde la humildad, Dios no solo escucha, Él desciende, Él responde, Él transforma. Hay momentos en los que todo parece detenido. Oras, clamas, esperas, y nada cambia. Es como si tus palabras se estrellaran contra el techo y cayeran al suelo. Pero quiero revelarte hoy una verdad que puede cambiar tu vida. Solo porque no lo ves, no significa que Dios no esté obrando. Dios trabaja en lo invisible, en dimensiones que tus ojos no pueden captar, pero tu espíritu puede comenzar a discernir. Vamos juntos al libro del profeta Daniel, capítulo 10, versículos 12 al 14. Allí encontramos una escena poderosa y profundamente reveladora. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido.
Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Daniel 10, 12, 13. ¿Escuchaste eso? Desde el primer día, Dios escuchó. Desde el primer clamor, la respuesta fue enviada. Pero hubo resistencia en lo espiritual. Una batalla que Daniel ni siquiera sabía que estaba ocurriendo. Aquí hay algo poderoso que debes entender. El retraso no era una negación, era una guerra. A veces lo que tú llamas silencio es, en realidad, una guerra espiritual en los cielos. Tu oración activa el mover del cielo, pero también provoca oposición del enemigo. Y mientras tú sientes que nada ocurre, Dios está enviando ángeles, abriendo caminos, rompiendo cadenas, aunque no lo puedas ver, todavía. Por eso es tan importante perseverar. No es repetir por insistencia vacía, es sostener la fe mientras lo invisible se alinea. Imagina una semilla plantada bajo tierra. Durante semanas, no ves nada, ni brote, ni tallo, ni flor. Pero bajo la superficie, las raíces están extendiéndose, están profundizándose, están preparando el terreno para sostener lo que vendrá. Así obra Dios. Primero trabaja en lo profundo. Primero establece raíces de carácter, madurez y dependencia. Y cuando llega el tiempo, el brote aparece. Pero si juzgas por lo que ves, puedes rendirte justo antes del florecimiento. No te rindas. Tu oración ha sido oída. El cielo se ha movido. Y aunque aún no lo veas, Dios está obrando en lo invisible. Recuerda lo que dice 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hoy, te invito a confiar más allá de tus sentidos, a orar creyendo, a esperar sabiendo, a vivir con paz, incluso en medio de la incertidumbre. Porque el cielo no se ha cerrado. Dios no se ha olvidado de ti. Él está en movimiento. Y muy pronto, verás el fruto de lo que ya ha empezado debajo de la tierra. Texto clave, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tema central, aceptar la soberanía de Dios con paz. Todos, en algún momento, hemos orado con el corazón en la mano. Señor, haz esto, cambia esto, dame aquello. Y muchas veces, lo que pedimos no ocurre, al menos no como queríamos. Y entonces llega la duda, el dolor, la frustración. Pero hay una verdad transformadora que debemos aprender, incluso en lágrimas. La voluntad de Dios es mejor que nuestros planes. Siempre. Romanos 8:28. Nos entrega una promesa que cambia toda perspectiva. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No dice que todo lo que pasa es bueno. Dice que Dios hace que todo obre para bien. Aun lo que no entiendes, aun lo que duele, aun lo que parece una pérdida. Él ve desde la eternidad. Tú y yo solo vemos desde el momento. Y lo que hoy parece una negación, mañana se revelará como protección. Lo que hoy parece un desvío, es parte de una ruta perfectamente diseñada. ¿Te acuerdas de José en Egipto? Sus hermanos lo traicionaron. Fue vendido como esclavo. Fue encarcelado injustamente. Y por años, pareció que Dios no estaba obrando. Pero luego José dijo algo que solo alguien con revelación puede decir. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Dios no evitó el foso, no evitó la cárcel, pero transformó todo el proceso en un propósito. Y así también quiere obrar en tu vida. La soberanía de Dios no es tiranía, es amor sabio, es guía perfecta. Pero para vivir en paz con su voluntad, debes soltar la tuya. Esto es fe madura, no solo creer que Él puede, sino confiar aunque no haga lo que esperabas. Es poder orar como Jesús en Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Ese es el corazón rendido, el que entiende que la obediencia es más poderosa que el resultado.
y que la paz no viene de tener el control, sino de descansar en quien sí lo tiene. Hoy te pregunto con amor, ¿estás dispuesto a soltar tu plan? ¿Puedes creer que el no de Dios puede ser un sí a algo mayor? Porque cuando entregas tu agenda, Dios revela su propósito. Y entonces, aunque no entiendas todo, caminarás con paz. Porque sabrás que estás en las manos del Dios que no falla. Hay un tipo de fe que no se construye en la emoción ni en la rapidez. Una fe que no depende del resultado inmediato, sino del carácter formado en la espera. Se llama fe persistente. Jesús sabía que sus discípulos enfrentarían momentos duros, silencios largos, oraciones aparentemente sin respuesta. Y por eso contó una parábola que sigue siendo vital para nosotros hoy. Lucas así. La viuda persistente. Jesús les contó una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Había una viuda que venía una y otra vez a un juez injusto, pidiéndole justicia, día tras día, insistencia tras insistencia. Y aunque el juez no temía a Dios ni respetaba a nadie, finalmente dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. Y Jesús concluye, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Les digo que pronto les hará justicia. Ahora, atención al final de esa enseñanza. Jesús lanza una pregunta profundamente desafiante. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué clase de fe? Fe que no se rinde, fe que no se cansa, fe que sigue golpeando la puerta del cielo, aunque el cielo parezca cerrado. La fe persistente no es obstinación humana. Es una confianza espiritual que dice, sé que Él me ama, sé que escucha, y aunque tarde, sé que responderá. Testimonio real. Un padre que oró por su hijo. Quiero contarte la historia de Esteban, un hombre sencillo y fiel. Su hijo, David, se había apartado completamente del camino. Drogas, pandillas, violencia, una vida de destrucción. Y muchos le dijeron, ese muchacho ya no tiene solución. Pero Esteban no dejó de orar. Día tras día, año tras año, con lágrimas, con ayuno, con esperanza rota pero viva. Pasaron 12 años. 12 años sin ver señales. 12 años con más malas noticias que buenas. Pero una noche, David cayó de rodillas en un callejón, completamente quebrado, y recordó las oraciones de su padre, y clamó, Dios, si aún me quieres, sálvame. Hoy David es pastor. Predica en las mismas calles donde estuvo perdido. Y Esteban siempre dice, mi fe no era perfecta, pero era persistente. Querido hermano, querida hermana, tu oración no ha sido en vano. Tal vez estés en el año 1 o en el año 11, pero Dios ve, Dios honra y Dios responde. No te canses de orar, no dejes de creer, porque en el mundo espiritual cada oración abre camino. Gálatas 6:9 nos recuerda, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Tú no sabes si la próxima oración será la que rompa la cadena, la que abra la puerta, la que cambie la historia. Así que sigue. Ora, clama, persiste. Metáfora. Dejar caer la espada para que Dios pelee. Oración de entrega sincera. Vivimos en una cultura donde rendirse parece debilidad, donde todo nos dice, lucha más, haz más, no pares. Pero en el reino de Dios, rendirse no es perder. Es confiar. Y muchas veces la oración más poderosa no es, Señor, haz esto por mí, sino, Señor, haz lo que tú sabes que es mejor. Porque rendirse ante Dios no significa abandonar. Significa dejar de pelear con tus fuerzas para dejar que Él pelee por ti. ¿Recuerdas a Moisés frente al Mar Rojo? El pueblo gritaba, el enemigo venía. Y Dios no le dijo, corre, lucha, defiéndete. Le dijo, estad quietos y ved la salvación del Señor. Éxodo 14:13. Hay momentos donde la fe no se ve en la acción, sino en la quietud confiada. En el alma que suelta la espada y deja que el cielo se encargue. Metáfora, dejar caer la espada.
Imagina a un guerrero cansado. Ha peleado batallas que no puede ganar. Sus manos están heridas, su corazón agotado. Y en medio del campo, oye una voz. Suelta la espada. Déjame pelear por ti. Al principio duda. ¿Y si me rindo? ¿Y si me vence? Pero cuando finalmente suelta la espada, descubre que la verdadera victoria no está en su fuerza, sino en su rendición. Así estás tú. Has orado. Has luchado. Has intentado entender. Pero hoy Dios te dice, entrégamelo todo. Confía en mí. Rendirse no es conformarse. Es alinearse con una voluntad mayor, una sabiduría más alta, un amor más puro. Es decir, Señor, ya no quiero que se haga mi plan. Quiero tu propósito. Oración de entrega sincera. Tómate un momento ahora. Respira. Silencia tu alma. Y ora conmigo desde lo profundo. Padre amado, he venido con mis cargas, mis oraciones, mis planes. He luchado, he llorado, he esperado. Hoy no renuncio a mi fe. Me rindo a tu voluntad. Ya no quiero aferrarme a mi manera. Quiero descansar en la tuya. Si el camino es largo, camíname tú. Si hay dolor, consuélame tú. Y si aún debo esperar, enséñame a hacerlo en paz. Porque sé que tú eres bueno, y que no hay oración que se pierda. Cuando es entregada con fe, hoy suelto la espada, y te entrego la batalla. Amén. Rendirse es confiar en que, aunque tú no lo logres, Dios ya ha vencido. Y cuando haces eso, el silencio se vuelve presencia, la espera se vuelve esperanza, y la paz vuelve a tu corazón. A veces pedimos respuestas a Dios, pero evitamos las preguntas que Él nos quiere hacer a nosotros. Nos acercamos a orar esperando que Dios cambie las circunstancias, cuando lo que Él desea es cambiarnos a nosotros. ¿Y cómo empieza ese cambio? Con un acto profundamente valiente, examinar el corazón. David, un hombre conforme al corazón de Dios, no fue perfecto. Falló, cayó, se quebró, pero supo algo esencial. Cuando no sabes qué hay dentro de ti, necesitas que Dios te lo muestre. Por eso oró en el Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. No dijo, Señor, examina a los que me hicieron daño. Dijo, examíname a mí, porque la transformación comienza cuando dejamos de mirar hacia afuera y empezamos a mirar hacia adentro. ¿Qué implica examinar el corazón? Implica preguntarte con sinceridad, ¿por qué oro esto realmente? Revisar tus emociones. ¿Estoy orando desde el temor, el control, el resentimiento? Reconocer patrones. ¿Hay cosas que repito una y otra vez, sin entregárselas a Dios? Este tipo de reflexión requiere tiempo, espacio y silencio. Por eso, hoy te invito a algo muy práctico pero poderoso. Crea un diario espiritual. No tiene que ser un cuaderno elegante, solo necesita ser un espacio honesto. Cada día, escribe, ¿qué estoy sintiendo realmente? No lo que debo sentir, sino lo que de verdad siento. ¿Qué estoy pidiendo en oración? ¿Es algo centrado en mí o en el propósito de Dios? ¿Qué creo que Dios me está mostrando hoy? Puede ser una palabra, un silencio, una inquietud santa. ¿Hay algo que debo confesar, perdonar o soltar? Este ejercicio, hecho con sinceridad, te permitirá ver con claridad lo que Dios ya está obrando en ti. Te ayudará a detectar raíces escondidas y también a celebrar pequeñas victorias internas. Recuerda, Dios no quiere solo responderte, quiere formarte, moldearte, transformarte. Y eso empieza con esta oración diaria. Señor, examíname. No tengas miedo a lo que Él te muestre, porque todo lo que Dios revela es para sanar. Reflexión para hoy. ¿Hace cuánto no te haces preguntas profundas? ¿Estás dispuesto a dejar que el Espíritu Santo escudriñe tu interior, más allá de las apariencias? Empieza con una página, una palabra honesta, y verás cómo ese diario se convierte en un mapa de transformación espiritual. Tema: el arte de orar menos y escuchar más. Ejercicio práctico. Meditación bíblica.
Lectio Divina. Vivimos en un mundo ruidoso. Todo grita, todo corre, todo exige. Y muchas veces llevamos ese mismo ruido a nuestra vida espiritual. Oramos con muchas palabras. Repetimos peticiones, llenamos minutos y frases, pero dejamos espacio para que Dios hable. Hoy quiero invitarte a redescubrir un arte perdido, el silencio en la presencia de Dios. Porque orar no es solo hablar, es estar, es quedarte, es abrir el alma y esperar que Él hable, aunque sea en susurros. Jesús también hacía silencio. En Marcos 1:35 se nos dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. ¿Y qué hacía Jesús tanto tiempo en esos momentos? No solo hablaba, escuchaba, recibía dirección, se vaciaba del ruido del mundo, para llenarse de la voluntad del Padre. Tú y yo necesitamos eso cada día. El silencio es fertilidad espiritual. Así como una semilla necesita tierra quieta para crecer, tu alma necesita espacios silenciosos para florecer. El silencio no es vacío, es espacio sagrado. Es donde las palabras de Dios hacen eco, donde su voz se afina, donde su paz se instala. Pero eso requiere práctica, ejercicio práctico, meditación bíblica, lectio divina. Te comparto un método simple pero profundo para escuchar a Dios a través de su palabra. Lectio, leer. Escoge un pasaje breve. Ejemplo, Salmo 23:1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Léelo despacio, varias veces. Meditatio, meditar. ¿Qué palabra o frase resuena en tu corazón? Repítela suavemente. Deja que penetre en tu mente y emociones. Oratio, orar. Habla con Dios sobre lo que sentiste. Exprésale tu corazón, sin estructura, con libertad. Contemplatio, contemplar. Quédate en silencio. Solo permanece en su presencia. No necesitas decir nada, solo estar. Crea un rincón sagrado. No necesitas un templo, solo un espacio donde tu alma pueda respirar. Una silla junto a la ventana. Una esquina con una Biblia abierta. Un momento sin pantallas. Solo tú y Dios. Haz del silencio tu alimento diario. Y verás cómo tu espíritu empieza a escuchar lo que antes se perdía en el ruido. Reflexión para hoy. ¿Cuántas veces haces silencio ante Dios en tu día? ¿Estás dispuesto a cambiar el "dame, Señor" por "háblame, Señor"? Dios no está lejos. Solo está esperando que bajes el volumen de todo para poder susurrarte su verdad. Hay días en los que la fe parece más difícil que nunca. Días donde no sientes, no ves, no entiendes. Y te preguntas, ¿de qué sirve seguir orando, creyendo, esperando? Si todo sigue igual. Pero la verdad es esta. La fe no es una emoción, es una decisión diaria. Y quien persevera, aunque no vea, es el que termina cosechando. Metáfora. El jardinero paciente imagina a un jardinero. Cada mañana sale al campo, riega la tierra, limpia las hojas, cuida las raíces. Durante semanas, no ve brotes. Durante meses, no hay flores. Pero no se detiene, porque sabe que lo que no se ve, arriba, ya está ocurriendo debajo. Y un día, casi sin aviso, una pequeña flor rompe la tierra. La vida estaba creciendo, aunque en silencio. Así es la fe. Cada oración que haces es como un acto de riego. Cada versículo que repites es como remover maleza. Cada día que decides creer, estás sembrando eternidad. Gálatas 6:9 nos lo recuerda con poder. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hábito espiritual. Declarar promesas cada día, una forma poderosa de perseverar, es declarando la palabra. Cuando todo a tu alrededor grita duda, tú debes hablar verdad. Aquí, algunos ejemplos que puedes declarar cada mañana. Dios es mi refugio y mi fortaleza. Salmo 46:1. El que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará. Filipenses 1:6. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:3. No se trata de repetir frases vacías.
Se trata de alinear tu boca con la fe, hasta que tu corazón crea lo que tu espíritu sabe. Reflexión. ¿Estás perseverando como ese jardinero? ¿Has dejado de regar tu fe por falta de frutos? Dios no te ha olvidado. Sigue sembrando. Sigue creyendo. Porque el fruto vendrá. Y cuando llegue, sabrás que fue la fe diaria, constante, sencilla, la que abrió el cielo sobre tu vida. Texto clave. Proverbios 3, 5, 6. Historia. Un hombre restaurado al perdonar a su padre. Hay puertas espirituales que no se abren con fuerza ni con insistencia. Se abren con algo más sencillo, pero mucho más profundo. El perdón, la obediencia y la humildad. Proverbios 13, 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto no es solo un buen consejo, es una llave espiritual. Historia. Un hijo herido, un padre ausente. Carlos vivió con un corazón roto por años. Su padre los abandonó cuando tenía 8 años. Nunca llamó, nunca volvió, nunca pidió perdón. Carlos creció resentido. Se convirtió en un hombre fuerte por fuera, pero quebrado por dentro. Oraba, servía en la iglesia, ayunaba, pero sentía que algo estaba bloqueado. Un día, en una prédica, escuchó: Dios no puede llenar un corazón lleno de rencor. Esa frase lo desgarró. Volvió a casa, lloró como niño y oró una de las oraciones más difíciles de su vida. Padre, yo lo perdono. No fue un sentimiento, fue una decisión. Y algo ocurrió. Al día siguiente, mientras leía la Biblia, las palabras parecían cobrar vida. Sintió paz, libertad, ligereza. Días después, su padre lo llamó. 40 años de silencio rotos por una decisión espiritual. Dios restauró la relación. Pero más aún, restauró su alma. 3 llaves que abren el cielo. Perdonar aunque no lo merezcan. El perdón no justifica lo que pasó. Libera tu alma para seguir adelante. Obedecer aunque no entiendas. Dios no te pide que entiendas cada paso, solo que confíes. Humillarte aunque duela. La humildad no es pensar menos de ti, es pensar menos en ti y más en Dios. Preguntas para el alma. ¿A quién necesitas perdonar para poder avanzar? ¿Estás obedeciendo lo que ya sabes que Dios te pidió? ¿Has soltado el orgullo que te impide recibir? Dios honra al que se rinde con humildad, y la obediencia siempre abre camino al favor. Texto clave. Lucas 10:42. María escogió lo mejor tema: cultivar intimidad con Dios por encima de nuestras peticiones. A veces nos acercamos a Dios como si fuera un cajero espiritual. Insertamos oraciones. Esperamos respuestas. Y si no sale lo que queremos, nos alejamos. Pero el propósito de la oración no es solo obtener respuestas, es cultivar relación. María y Marta, 2 corazones, 2 prioridades. En Lucas 10:38 y 42, vemos a 2 hermanas. Marta, ocupada, estresada, sirviendo, haciendo. María, sentada a los pies de Jesús, escuchando su voz. Marta se queja: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Y Jesús le responde con ternura pero firmeza: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10:41-42. María no estaba ocupada haciendo para Jesús, estaba presente con Jesús. Y eso es lo que Dios más desea contigo. Intimidad. Resultado: buscar su rostro antes que su mano. Buscar su corazón más que sus bendiciones. Porque cuando tienes su presencia, lo tienes todo. Las respuestas llegarán o no, pero la paz de su compañía siempre será suficiente. ¿Cómo cultivar intimidad con Dios? Habla con Él como con un amigo. No necesitas fórmulas, solo sinceridad. Lee la Biblia con el deseo de conocer su carácter, no solo promesas. Haz pausas.
Quédate en su presencia sin pedir nada. Solo agradece, solo escucha, solo estás. Oración de deseo profundo. Señor, perdóname por buscarte más por lo que haces que por quien eres. Enséñame a amar tu voz, no solo tu respuesta. A valorar tu presencia, no solo tu provisión. Porque cuando estoy contigo, mi alma descansa. Reflexión. ¿Buscas a Dios solo cuando necesitas algo? ¿Te has detenido simplemente para disfrutar de estar con Él? Recuerda, la mejor respuesta que puedes recibir es su presencia misma. Hay una verdad profunda que muchos subestiman. Cuando tú oras, el ambiente alrededor cambia. No solo cambias tú, cambia tu casa, tu familia, tu atmósfera. A veces piensas, ¿de qué sirve seguir orando si los míos no cambian? Pero quiero que recuerdes esto. Las oraciones silenciosas tienen el poder de construir paz donde antes había caos. El poder invisible de tu oración. Tu oración no solo sube al cielo, penetra tu hogar, rompe patrones generacionales, abre los corazones endurecidos, establece la paz donde antes reinaba la angustia. Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales. ¿Y qué arma tiene más poder espiritual que la oración? Historia. Una madre que oraba en secreto. Elena era madre de 3 hijos. Su esposo era distante, frío con las cosas de Dios. Sus hijos adolescentes estaban desconectados, rebeldes, sumidos en sus pantallas y sus propios mundos. Ella sintió que su familia se desmoronaba, pero en lugar de gritar o pelear, eligió orar. Cada noche, cuando todos dormían, se arrodillaba en la sala, ponía las manos sobre los cojines donde se sentaban y decía, Señor, esta casa te pertenece. Tú eres el rey de este hogar. Lo hizo por meses. Nadie lo sabía, nadie lo veía. Pero poco a poco, algo cambió. El esposo empezó a llegar más temprano a casa. Los hijos comenzaron a preguntarle sobre Dios. Y un domingo, sin invitar a nadie, la familia completa apareció en la iglesia. No hubo gritos, no hubo presión, hubo oración persistente y humilde. La atmósfera espiritual de tu casa se transforma con tu fe. No subestimes lo que ocurre cuando tú pones alabanzas en lugar de discusiones. Bendices a los tuyos en lugar de criticarlos. Oras en silencio cuando otros solo reaccionan. Tú eres el termostato espiritual de tu casa. No el termómetro que refleja lo que pasa, sino el que ajusta el clima con la oración. Reflexión para hoy. ¿Estás trayendo paz o tensión a tu entorno? ¿Qué pasaría si decidieras orar más y hablar menos? La oración no siempre cambia lo que ves de inmediato, pero transforma lo que no ves, hasta que lo que ves también cambie. No te canses, sigue orando, porque una casa orada es una casa protegida. Texto clave, Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Tema, sanidad emocional como respuesta no visible. Muchos oran pidiendo cambios exteriores. Señor, sana mi cuerpo, sana mi economía, cambia a esta persona. Pero Dios, muchas veces, responde en otro nivel. Te sana por dentro. Y esa sanidad interna termina transformándolo todo por fuera. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tu corazón no es solo un órgano físico, es el centro de tus emociones, decisiones, creencias y recuerdos. Si el corazón está roto, tus relaciones se fracturan. Si el corazón está herido, tus palabras hieren. Pero si el corazón es sanado, todo lo demás empieza a alinearse. El proceso de sanidad no siempre es visible, pero es real. Imagina una herida interna. No la ves, pero te afecta. Te hace reaccionar con miedo, con ira, con desconfianza. Esa herida no se trata con lógica, se trata con presencia. Y Dios, en su infinita misericordia, quiere entrar a ese espacio oculto y sanar lo que ni tú sabes nombrar. Pero para eso hay que abrirse, reconocer, dejar de esconder. ¿Cómo comienza la sanidad interior? Reconociendo que estás roto. No puedes sanar lo que niegas, perdonando lo imperdonable,
No porque el otro lo merezca, sino porque tú necesitas paz. Recibiendo amor sin condiciones. No el amor que el mundo da, sino el que solo Dios ofrece. Sanidad silenciosa, pero poderosa. Quizá nadie verá el cambio al principio. No lo podrán medir ni fotografiar, pero tú lo sentirás. Dormirás mejor. Tendrás paz al hablar. Dejarás de reaccionar como antes. Empezarás a amar, de verdad. Porque cuando el corazón es sano, todo empieza a florecer. Preguntas para ti. ¿Has estado buscando sanar por fuera, ignorando el dolor interior? ¿Estás dispuesto a dejar que Dios entre en lo más profundo? No tengas miedo. Dios no entra a herirte, entra a restaurarte. Y cuando Él pone su mano sobre tu corazón, no solo te devuelve la vida, te devuelve la identidad, el gozo y la capacidad de amar otra vez. Vivimos en una época donde todo lo queremos rápido. Comida rápida, resultados inmediatos, oraciones con respuesta al instante. Pero el reino de Dios no trabaja con la prisa del hombre. Dios obra en procesos, no en atajos. Y algunos de los milagros más poderosos requieren tiempo. Romanos 5:3-4. Nos gloriamos también en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. ¿Te das cuenta del orden divino? Tribulación, paciencia, carácter probado, esperanza que no avergüenza. Esto significa que Dios no desperdicia tu espera. Cada día sin respuesta, cada lágrima en silencio, está formando algo eterno en ti. Historia de restauración matrimonial. Carlos y Viviana estuvieron al borde del divorcio. Discusión tras discusión. Infidelidades, heridas del pasado, falta de perdón. Carlos se fue de casa. Viviana se quedó con 2 hijos pequeños y un corazón roto. Muchos le dijeron, sigue con tu vida. Pero ella escuchó una voz en su espíritu. Ora, no pelees, no grites. Ora. Y eso hizo. Cada mañana, cada noche, por años, sin garantía, sin promesa visible, pero con fe. Pasaron 5 años. Carlos volvió, pero no solo físicamente. Volvió transformado. Había tenido un encuentro con Dios en lo profundo de su soledad. Hoy, juntos, ministran a parejas en crisis. Y cuando cuentan su historia, Viviana dice, Dios no solo restauró mi matrimonio, restauró mi paciencia, mi fe y mi identidad. Los procesos lentos son los que echan raíces profundas. Una flor puede crecer en días, pero un roble necesita años. ¿Y qué prefieres ser? ¿Una flor que se marchita o un árbol que resiste tormentas? La paciencia espiritual es una señal de madurez, y es una prueba de que crees en lo que no se ve, porque conoces a quien lo prometió. Reflexión. ¿Estás frustrado porque tu milagro tarda? ¿Puedes confiar en Dios aunque no veas aún el fruto? Recuerda, lo eterno no se fabrica en minutos, se forja en procesos sagrados. Y el Dios que comenzó la obra no te dejará a medias. Frase clave. Lo que hoy es tu lucha, mañana será tu testimonio. Invitación. Compartir tu historia para edificar a otros. A veces pensamos que nuestro dolor fue en vano, que nuestras luchas fueron castigo, que nuestro proceso no tiene sentido. Pero hoy quiero recordarte algo sagrado. Tu historia tiene propósito, de lucha a testimonio. Lo que hoy te avergüenza, mañana será lo que sanará a otros. Lo que hoy lloras, mañana será la palabra exacta que alguien necesita escuchar. ¿Por qué crees que Dios te sostuvo cuando querías rendirte? No fue solo para que tú te salves, fue para que otros también encuentren esperanza en ti. 2 Corintios 1:4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios no desperdicia ni una herida. Él transforma el dolor en plataforma. Testimonio de una joven restaurada. Valeria fue abusada desde pequeña. Creció con miedo, con enojo hacia Dios, con la sensación de estar sucia, indigna. Pasó años sin hablar del tema. Hasta que un día, en una reunión pequeña, sintió que Dios le decía,
Cuenta tu historia. ¿Por qué hay otra como tú, que piensa que está sola? Lo hizo, temblando. Y esa noche, 3 mujeres se le acercaron llorando. Gracias. Yo también pasé por eso. Y ahora veo que Dios puede sanarme. Desde entonces, Valeria no ha dejado de compartir lo que vivió. No con vergüenza, sino con propósito. Su testimonio ha sido medicina para decenas de personas. Y su historia, que antes era un secreto de dolor, ahora es un instrumento de redención. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a hablar? No necesitas un púlpito, solo necesitas un corazón dispuesto. Tu testimonio es una semilla. Cuando la compartes, cae en tierra fértil. Y alguien más empieza a florecer. Frases para recordar. Tu mayor herida puede ser tu mayor ministerio. Lo que callas por miedo, alguien lo necesita para vivir. Tu historia es más poderosa cuando la entregas a Dios. Reflexión. ¿Qué lucha pasada podría ser luz para otros? ¿Estás dispuesto a hablar? No desde el dolor, sino desde la redención. Hoy te invito a orar. Señor, usa mi historia. Usa mis lágrimas pasadas para traer consuelo a otros. Haz de mi proceso un testimonio que glorifique tu nombre. Amén. Hay una mentira silenciosa que se instala en el alma del que ora y no recibe respuesta. Una voz que dice, si Dios no responde, es porque no soy suficiente. Si no veo resultados, entonces no valgo. Si estoy en espera, es porque algo en mí está mal. Pero hoy vengo a derribar esa mentira con una verdad eterna. Tu identidad no está en lo que ves, está en lo que Dios ha dicho de ti. Isaías 43:1. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dios no dice, mío eres cuando oro por ti, mío eres cuando respondo rápido. No, Él dice, mío eres, porque te redimí, porque te puse nombre. Tu valor no está en el milagro que esperas. Está en la sangre que ya se derramó por ti. Estás marcado por una identidad celestial. Aunque estés pasando por el valle, no estás esperando para ser alguien. Ya eres alguien que está siendo formado para el llamado que Dios planeó desde antes de nacer. Y a veces, la espera no es un castigo, sino un espejo. Dios no siempre responde para darte algo. Muchas veces, responde para mostrarte quién eres realmente. Jesús fue afirmado antes de obrar milagros, antes de que Jesús hiciera un solo milagro, antes de predicar, sanar, liberar. El Padre dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. No había hecho nada todavía, pero ya estaba afirmado. Así te ve Dios a ti, no por lo que haces, ni por lo que recibes, sino por lo que eres en Él. ¿Cómo recupero mi identidad espiritual? Deja de definirme por lo que te falta. Eres más que una oración no respondida. Vuelve a la palabra que te llamó. Vuelve a Isaías 43, a Jeremías 1, a Efesios 1. Lee lo que Dios dice de ti. Declara tu nombre nuevo. No eres la rechazada, ni el olvidado. Eres hijo, eres redimida, eres llamado. Reflexión. ¿Has estado definiéndote por tu espera o por tu llamado? Puedes volver a verte con los ojos del Padre. Hoy Dios no quiere solo responderte, quiere afirmarte. Quiere recordarte que tu valor no se mide por lo que cambia afuera, sino por lo que Él ya declaró adentro. No temas, te redimió, te puso nombre, eres suyo. Historia bíblica. José en Egipto, rechazado, vendido, olvidado, pero enviado. Mensaje. Dios usa todo para construir carácter. Si hay alguien en la Biblia que podría haberse sentido olvidado por Dios, fue José, un joven con un sueño, llamado por Dios, amado por su padre, pero odiado por sus hermanos. Lo vendieron como esclavo. Fue acusado injustamente, olvidado en prisión. Años de espera, años de silencio, años de injusticia. ¿Dónde estaba Dios? Estaba en cada paso, no para evitarle el proceso, sino para llevarlo al propósito. Génesis 50:20. Cuando finalmente José se encuentra con sus hermanos y mira hacia atrás, les dice: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien,
para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. ¿Te das cuenta? Lo que parecía pérdida fue preparación. Lo que parecía retraso fue entrenamiento. Lo que parecía abandono era alineación. El dolor como cincel divino. Dios no creó el dolor, pero lo usa, no como castigo, sino como cincel, para darle forma a tu carácter, para moldearte según su diseño eterno. Porque el propósito sin carácter destruye, pero el propósito con corazón forjado permanece, de víctima a canal de bendición. José no terminó como víctima, no se quedó en la herida, no usó su pasado como excusa, lo entregó como instrumento y fue usado para salvar a una nación entera. ¿Y tú? Quizá hoy no entiendes tu Egipto, no ves la salida, pero Dios está escribiendo algo más grande y usará cada lágrima como tinta para su plan. Reflexión. ¿Estás viendo solo el dolor o también el proceso de formación? Podrías decir hoy, Dios, no entiendo, pero confío que tú estás obrando. No desprecies tu temporada difícil, no la desperdicies, porque cada herida procesada con Dios se convierte en plataforma para el propósito. Hay muchas personas que oran, ayunan, asisten a la iglesia, pero siguen viviendo espiritualmente como huérfanos. Piden a Dios como si tuvieran que ganarse su amor. Temen que cualquier error los descalifique. Sienten que si no oran perfecto, Dios no los escuchará. Y caminan por la vida con un peso, el peso de sentirse solos. Pero escúchame con el corazón abierto. Tú no fuiste llamado a vivir como esclavo, ni como huérfano. Fuiste adoptado como hijo. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. La palabra Abba no es solo padre, es un susurro íntimo, una palabra que un niño le dice a su papá mientras se sienta en su regazo. Es decirle, papito, estoy contigo, me siento seguro. Dios no quiere que lo veas como un juez distante, sino como un padre cercano, no solo como un proveedor, sino como un abrazo eterno, de la orfandad espiritual a la filiación verdadera. Cuando vives como huérfano espiritual piensas, tengo que esforzarme para que Dios me acepte. Si fallo, Él me desechará. No soy digno de su atención. Los demás sí, pero yo no. Pero cuando entiendes que eres hijo, hija, empiezas a declarar, no hago para ser amado, hago porque ya soy amado. Dios no me rechaza a mí, me forma. Puedo correr a Él, no esconderme de Él. ¿Tengo acceso? No estoy afuera mirando. Tu ADN espiritual fue cambiado. La adopción espiritual no es simbólica. Es una transformación real. Antes eras extranjero. Ahora eres coheredero con Cristo. Romanos 8:17. Antes pedías permiso para acercarte. Ahora tienes acceso directo al trono. Hebreos 4:16. Antes te sentías indigno. Ahora sabes que fuiste comprado con sangre. 1 Corintios 6:20. Reflexión. ¿Te relacionas con Dios como hijo o como esclavo? ¿Sientes que tienes que hacer para que Él te ame? Hoy es tiempo de soltar la mentalidad de carencia, de dejar de actuar como si estuvieras rogando por migajas y empezar a caminar con la seguridad de un hijo. No eres cualquier cosa. Eres hijo del Rey, y su amor no cambia, ni se retira. Es eterno, es tuyo, y es real. Versículo clave. Gálatas 6:9. Sony, no nos cansemos, pues, de hacer el bien. Metáfora. El parto espiritual duele, pero da vida. Muchos comienzan procesos con Dios llenos de entusiasmo, pero cuando el proceso se vuelve incómodo, difícil o lento, retroceden. Y no porque no crean, sino porque no entienden que toda transformación real duele. Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Aquí está la clave. A su tiempo, si no desmayamos. No dice si todo sale fácil. No dice si no hay oposición. Dice si no nos rendimos. La metáfora del parto espiritual. Cuando una mujer va a dar a luz,
Los últimos momentos son los más intensos. Dolor, presión, cansancio, ganas de abandonar. Pero justo ahí, en la etapa más difícil, está por llegar la nueva vida. Así también es el proceso espiritual. Dios comienza a mover cosas en tu interior, viejos hábitos, heridas, miedos, patrones mentales, y tú comienzas a ver cambios, pero también sentir resistencia. Es señal de que estás pariendo algo eterno. Cuando el enemigo ataca más fuerte. Muchos desechos sienten más ataque cuando están más cerca del propósito. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo no teme a tu pasado, tampoco a tu proceso. Teme a tu nacimiento espiritual, a lo que serás cuando salgas de esta etapa con carácter, fe y visión. Por eso quiere hacerte retroceder justo cuando estás por dar a luz. No regreses a Egipto. Recuerda al pueblo de Israel, cuando Dios los sacó de la esclavitud, y el desierto se volvió duro. Quisieron volver a Egipto, pero Egipto ya no era su casa. Su promesa estaba adelante, no atrás. Reflexión. Estás en una etapa de dolor que casi te hace abandonar. Estás más cerca del alumbramiento de lo que crees. Resiste un poco más. Ora un poco más. Cree un poco más. Porque estás por dar a luz a algo que Dios soñó contigo, antes de que nacieras. Y cuando veas el fruto, cuando sientas la nueva vida en tus manos, sabrás que valió la pena cada lágrima, cada silencio, cada proceso. ¿Alguna vez has intentado cambiar tu vida sin cambiar tu forma de pensar? Es como querer sembrar rosas en tierra llena de espinas. Como querer construir un hogar sobre arena suelta. Todo cambio profundo y duradero comienza en un lugar invisible, la mente. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo no está hablando de religión, habla de una revolución interna. Cambiar de vida empieza por cambiar la forma en que piensas. Tus pensamientos construyen tu realidad. Lo que piensas determina lo que crees. Lo que crees influye en lo que haces. Lo que haces moldea tu futuro. Así que si tus pensamientos están contaminados por miedo, culpa, autodesprecio, envidia, resentimiento, entonces tus decisiones también lo estarán. Y eso alejará tu corazón de la voluntad de Dios. La confesión forma tu identidad. No basta con pensar diferente. También necesitas hablar diferente. Proverbios 21 lo dice claro. La muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Qué estás diciendo sobre ti mismo cada día? Nunca voy a cambiar. Siempre me va mal. Dios no me escucha. No sirvo para esto. Estas frases no son solo palabras, son semillas espirituales que cultivan desesperanza. Cambia tu confesión y tu atmósfera empezará a cambiar. Di, estoy siendo renovado día a día. Dios está obrando, aunque no lo vea. Mi mente está alineada con la verdad del cielo. Disciplina mental diaria. Renovar tu mente es un proceso diario. Como ducharse, como alimentarse. No se hace una vez. Y ya, se cultiva, se cuida, se protege. Pasos prácticos. Lee la palabra cada día, aunque sea un versículo. Captura pensamientos destructivos y reemplázalos con verdad. Declara promesas en voz alta. Evita contenidos tóxicos que ensucian tu interior. Reflexión. ¿Qué pensamientos estás tolerando que Dios ya te pidió transformar? ¿Cómo podrías entrenar tu mente para alinearla con el cielo? Recuerda, Dios no solo quiere cambiar tu entorno, quiere renovar tu interior. Y cuando tu mente cambia, tu vida lo sigue. Versículo clave. Juan 14:26. El Consolador os enseñará todas las cosas. Enfoque. Una relación viva con el Espíritu, no solo religión. Muchas personas oran, leen la Biblia, asisten a la iglesia, pero se sienten vacías, secas, desconectadas. ¿Sabes por qué? Porque han hecho de su fe una rutina, pero no una relación. Juan 14:26. Mas el Consolador,
El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús no dejó un libro, dejó una presencia, una guía interna, constante, cercana. El Espíritu Santo. El Espíritu no es un concepto, es una persona. El Espíritu Santo no es una energía mística, no es una fuerza del universo. Es Dios mismo, presente y activo. Es quien te consuela cuando nadie más puede hacerlo. Te corrige sin condenarte. Te recuerda quién eres cuando te sientes perdido. Te revela lo que el mundo no puede ver. Tienes una relación con Él. No se trata solo de decir, Espíritu Santo, ven. Se trata de caminar con Él todos los días. ¿Cómo se cultiva esta relación? Háblale como a un amigo. En tu auto, en la cocina, en el silencio. Pídele dirección antes de tomar decisiones. Él no solo habla en lo espiritual, también en lo práctico. Hazle espacio, menos ruido, menos distracción, más conciencia de su presencia. Escucha su voz. No siempre será audible. A veces será una impresión, una convicción, un susurro en tu interior. Testimonio. Cómo el Espíritu evitó una caída. Laura estaba por firmar un contrato de trabajo que parecía perfecto. Más dinero, prestigio, crecimiento. Pero había algo, una incomodidad interna. No era miedo, era el Espíritu hablando en silencio. Pidió oración, esperó unos días y descubrió que ese contrato tenía cláusulas engañosas. El Espíritu Santo la había protegido. Y ella testificó. Ese día entendí que el Espíritu no solo es fuego para el culto, es dirección para la vida. Reflexión. ¿Estás caminando con el Espíritu o solo cumpliendo con rutinas religiosas? ¿Has aprendido a conocer su voz? Hoy puedes decirle, Espíritu Santo, no quiero una fe vacía. Quiero una relación viva contigo. Guíame, corrígeme, enséñame a escucharte y a seguirte cada día. Porque la renovación de la mente no es completa, sino es guiada por el Espíritu que te transforma. A veces oramos y sentimos que nada pasa, como si nuestras palabras se perdieran en el cielo, como si habláramos al viento. Pero en el reino de Dios, ninguna oración se pierde. Cada oración dicha con fe, cada lágrima vertida en silencio, cada susurro en medio del dolor, es una semilla. Y aunque el fruto tarde, llegará. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios ha establecido una ley espiritual, siembra y cosecha. No cosechamos en el mismo momento que sembramos, pero sí cosechamos si no dejamos de sembrar. La semilla no se ve, pero trabaja. Cuando siembras una semilla en la tierra, pasa tiempo sin que veas nada. El suelo parece igual, todo parece inmóvil, pero en lo oculto, en lo profundo, algo ya está ocurriendo. La semilla solo está muriendo para dar vida, está rompiéndose para echar raíz, así también tus oraciones. Historia real, una madre orando por su hijo. Ana tenía un hijo que se alejó de Dios en la adolescencia. Drogas, pandillas, rechazo de todo lo espiritual. Ella no lo predicaba con palabras, lo predicaba de rodillas. Cada noche, durante 18 años, ella oró una oración sencilla. Señor, tráelo de vuelta. No importa cómo, solo tráelo. A los 34 años, ese hijo tocó fondo. Una situación límite lo quebró. Y en su celda, solo y humillado, recordó las oraciones de su madre y clamó, Dios, si existes, no me dejes morir así. Hoy ese hijo predica el Evangelio, y cuando sube al púlpito siempre dice, yo soy el fruto de una oración sembrada durante 18 años. Tú también estás sembrando. Tus oraciones de madrugada, tu clamor cuando nadie te ve, tu intercesión por tu familia, por tu salud, por tu propósito, todo está sembrado, y en el tiempo de Dios, no el tuyo, brotará. Reflexión. ¿Has dejado de orar porque no has visto resultados inmediatos? ¿Estás sembrando aunque no veas señales aún? Vuelve a sembrar. Ora otra vez. Cree otra vez.
porque en el calendario del cielo hay una cosecha con tu nombre. Versículo clave, Hebreos 10:23. Mantengamos firme la esperanza que profesamos. Cierre visual, una lluvia que cae tras larga sequía. ¿Sabes qué se necesita para ver un cielo cerrado abrirse? Perseverancia, no talento, no palabras perfectas, solo un corazón que se rehúsa a rendirse. Hebreos 10:23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios no te pidió entender todo, te pidió permanecer firme, aunque el tiempo pase, aunque el alma dude, aunque el entorno contradiga lo que crees. La nube se está formando. Recuerda al profeta Elías. Oró por lluvia después de 3 años de sequía. Subió al monte, se postró y envió a su siervo a mirar al cielo. 7 veces. Las primeras 6 veces. Nada. Pero a la 7ª, el siervo dijo: veo una pequeña nube, como la palma de una mano. Vino Reyes 18:44. Esa pequeña nube se convirtió en una gran lluvia. Cierre visual. La lluvia después de la sequía. Imagina un campo seco, grietas en la tierra, todo árido. Pareciera que jamás crecerá nada allí, pero entonces cae la primera gota, y luego otra, y otra, hasta que la tierra se empapa y brota la vida. Así es la respuesta divina. Llega como lluvia, justo cuando pensabas que el cielo se había olvidado de ti. Dios no te ha olvidado. Él no ignora tus lágrimas. No está indiferente a tu proceso. Él es el que recoge cada oración, el que mide cada lágrima, el que prepara la lluvia en el mo.